Buenos días, amada iglesia. La paz de Cristo a todos ustedes. Es una alegría, amados, no solamente una alegría, ¿no? Tener el privilegio de poder meditar de una forma mucho más profunda, ¿no? Cuando nosotros traemos y somos incumbidos de la prédica de la palabra. Nos veo como un gran privilegio, ¿no? Pero también es una gran responsabilidad porque sabemos que somos la voz de Dios cuando estamos acá en este lugar. Así que les recuerdo una vez más que nuestro pastor Rubens Alexandre está en Brasil con su esposa. Tata quedó acá con nosotros, su hija. Y estemos en oración, amados, por ellos. Principalmente por la salud de Cintia, que está un poco delicada, y habrá algunos cambios, ¿sí?, en su dinámica familiar por esta cuestión. Así que les recuerdo que estoy sentado, no en una posición que no es tan natural para la posición en que estoy, ¿no? La actividad que estamos acá predicando y siendo voz de Dios, pero no me queda otra. Sí, estoy con una lesión que está recuperando a cada día, gracias a Dios, pero que me limita mucho. Sí, está sobrecargando un poco la rodilla contralateral. Así que bueno, amados, ahí donde están, invito que abran la preciosa palabra de Dios en Romanos 5, de los versículos 12 al 21. Romanos 5, de los versículos 12 al 21, el que encontró pueden pararse por reverencia a la palabra. Vamos a orar, amados. Santo Dios, alabado sea tu santo nombre, Señor. Clamamos por tu presencia, Dios, en esta mañana. Qué privilegio es estar acá cultuando tu santo nombre, Dios, en tu santo día. Pero Dios, necesitamos de tu mano invisible, hablando a nuestros corazones. Prepara cada uno de los corazones en esta mañana para escuchar tu palabra. Prepara el terreno, Dios, y que no sea yo que hable, pero tengas misericordia de nosotros en esta mañana. Derrama tu gracia abundantemente, Padre, y habla a nuestro corazón porque estamos necesitados. Aviva los corazones en esta mañana y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te oramos. A pesar de nosotros, Padre, nos lleva en cuenta nuestras limitaciones, pero habla a sus corazones en esta mañana. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, amados, ahí donde están parados, Romanos 5, de los versículos 12 al 21. 12 al 21, así dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pueden tomar asiento, amados. Amados hermanos, nosotros tuvimos el privilegio de meditar en el capítulo 5 de Romanos, de los versículos 1 al 11. Dios habló a nuestro corazón y hoy estamos en la secuencia de los versículos 12 al 21. Es un texto, en mi opinión, complejo porque envuelve muchas cosas, pero por la gracia de Dios vamos a meditar en él en el día de hoy. Amén. Amados, aparentemente ese texto no es un texto muy predicado en la historia. Nosotros encontramos muchos escritos, muchos buenos comentarios, pero no se encuentra mucha prédica de Romanos 12, 5 del 12 al 22, ¿no? Al 21. Y nosotros paramos para pensar, por ejemplo, cuál es el motivo, por qué no es un texto tan buscado, a pesar de ser un texto muy importante para la fe y que trae fundamentos preciosos. Y si pensamos, por ejemplo, en nuestra cultura occidental, nosotros pensamos, por ejemplo, en el país como Argentina, que es un país donde cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus problemas. El otro día, por ejemplo, trayendo un ejemplo sencillo, yo estaba en la plaza con los chicos y antes de lesionar este tobillo, yo también tuve una mini lesión, como inflamó un ligamento, pero fue cosa de un día. Yo con los dos niños, mi esposa, 1.000.000 de cosas para llevar. Yo miré a un señor que estaba con su novia, joven como nosotros. Y, señor, para pedir ayuda, estaba así nomás. Yo llamé como 5 veces y hizo como que si no me estuviera escuchando. Es una cultura muy común acá, nosotros sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Y por otro lado, nosotros pensamos en una cultura totalmente socialista donde la gente empieza muchas veces a depender mucho más del gobierno que de sus propios esfuerzos, ¿no? Tanto un extremo como el otro extremo puede quizás traer una dificultad, ¿sí? Trabar un poco la idea de un representante, de una persona que me representa a mí, que representa a todos nosotros y que nuestra confianza está completamente depositada en sus manos. ¿Sí? Si hay una palabra, hermanos, que caracteriza ese texto leído, es uno solo. Porque él habla por uno solo, muchos, uno solo, muchos. Entonces, un nombre, muchos. Lo que caracteriza que el acto de uno solo representa muchos, ¿no? Y de uno solo representando muchos. Entonces nosotros lidaremos a principio en el mensaje con lo que las Escrituras trae sobre el pacto de obras y el pacto de la gracia. El primer pacto de los dos fue el pacto de obra y el segundo, el pacto de la gracia. Nosotros visitaremos ese contexto un poco en el capítulo 4 de Romanos, de los versículos 1 al 4. Así que invito a los hermanos que abran la palabra, los que no tienen Biblia, que acompañen la lectura, ¿sí? Presten atención, Romanos 4, del 1 al 4. Así dice la palabra. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, amado, acá nosotros nos deparamos con un primer modelo, o sea,
Cuando uno trabaja y uno hace, uno recibe el salario no como un favor, pero como deuda. Entonces el primer modelo es ese modelo que uno tiene que trabajar y recibirá lo que el pacto fue acordado. Amén. En ese sentido, pasó con Adán, como Dios se relacionó con Adán como nuestro representante, fue de esa manera. Adán iba a conquistar los beneficios de la promesa por sus méritos y por su obediencia. Amén. Y de la misma manera, de cierta forma, Cristo pasa a conquistar para nosotros todo lo que conquistó por su propia obediencia. Amén. ¿Me acompañan hasta acá? Enseguida, versículo 5 del mismo capítulo 4, versículo 5 dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Acá está el segundo modelo. O sea, uno va a ser salvo no porque hace algo, pero será salvo porque cree en aquel que hizo en su lugar. Entonces estamos hablando de dos modelos, ¿sí? Yo hago y recibo la recompensa o lo acordado en el pacto, y yo ya no puedo más hacer nada, pero mi único camino es creer en aquel que hizo en mi lugar. Amén. Y es muy interesante como Pablo en otros capítulos introduce la historia de Abraham. Porque él dice, Abraham no fue de ninguna manera justificado por su obra, porque la ley de Moisés, la ley estricta, vino 430 años después de Abraham. Y entonces cuando Abraham creció en la promesa, eso le fue imputado para la justicia. Y antes de Abraham, ¿cómo era la salvación? En Moisés vino la ley estricta, Abraham no fue salvo por esta ley, y antes de Abraham. Entonces, amados, acá en el capítulo 5, volvamos al Romanos capítulo 5, por favor. Vamos a empezar a expor el texto propiamente dicho, ¿sí? Acompañen conmigo el versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Perdón, el 12, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo entonces trae el fundamento, amados, de que Dios hizo un pacto con Adán. Y su pecado, su desobediencia hizo con que el pecado entre en el mundo. El pecado hizo con que la muerte entre en el mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Me acompañan hasta acá? Entonces, eso no fue el pecado y la muerte entró. No fue de Abraham, o sea, después que la ley de Moisés entró en el mundo, después que Abraham estaba. No, antes, ¿no? Desde la caída, eso empezó a ser una realidad en el mundo. Todos están muertos en sus pecados y no hay esperanza para la humanidad. Acompañen conmigo versículos 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, si reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, quiere decir que todos pecaron, porque la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, por más que no había una ley estricta, solo llegó con Moisés, todos murieron desde Adán hasta Moisés. Entonces, si todos murieron, todos son pecadores. Si todos son pecadores, todos son transgresores de la ley. Lo que la ley hace, amados, la ley estricta es evidenciar nuestro pecado. Mi pecado y tu pecado. Pero la ley no tiene el poder de hacerme justo. No es porque yo tengo la ley ahora, yo puedo ver esta ley y yo voy a cumplir perfectamente los 10 mandamientos y seré justificado. Primero, por la caída en Adán, nosotros estamos imposibilitados de cumplir perfectamente la ley. Porque si uno descumple un solo mandamiento, es culpable de todos. Amén.
Entonces lo que la ley en resumen hace es simplemente evidenciar nuestra condición. Nosotros no podemos ser justos por obedecer. No tenemos más capacidad por nosotros mismos. Entonces ese texto de Romanos, del 12 a 21, relata cómo Dios lida con la humanidad. Y Dios lida con la humanidad a través de representantes. Y acá estamos viendo los dos grandes hombres que fueron nuestros representantes. El primer Adán, que transgredió la ley, y el segundo Adán, que es nuestro Salvador, Jesucristo. Y ellos, cada uno en su momento, representaron toda la raza humana. Yo y vos estábamos representados en ellos. Amén. Versículo 12, una vez más, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces acá nosotros vemos 3 estadios de la raza humana hasta el tiempo de Cristo. Nosotros vemos que el pecado, primero, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Fue así como el pecado entró en el mundo. Después que el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo por causa del pecado. O sea, por causa del pecado, por penalidad al pecado, la muerte entró en el mundo. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Adán era nuestro, como ya fue dicho, nuestro representante. Por más que nosotros no pecamos como el pecado de Adán, nosotros estábamos en él. Por eso yo y vos en el día de hoy morimos. ¿Y por qué? Porque somos pecadores y porque ya nacemos pecadores. Nosotros cayemos en Adán junto con él, uno solo, y todos murieron. Uno solo transgredió, uno solo pecó y todos murieron. Esa no es solamente mi y tu condición, amada iglesia, pero desde la caída de Adán, todos los que respiraron en este mundo están bajo pecado, porque estábamos en él. Amén. Pablo quiere decir que todos están bajo pecado y no hay manera de justificarse delante de Dios más allá de la manera que el propio Dios providenció en el Evangelio. Una vez más los versículos 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por más que el pueblo, amados hermanos, era menos culpable, porque no había una ley estricta que los condenaba, pero ellos no eran menos muertos. Ellos eran muertos igual, eran culpables igual. Y algo interesante de razonar es que si nosotros convivimos con niños, nosotros vemos claramente los pecados de sus corazones. Entonces, cuando la palabra dice, por más que los que no pecaron a manera que Adán pecó, pero estaban muertos de Adán hasta Moisés y hasta hoy, o sea, son culpables igual. Entonces, John Stott dice, por ejemplo, que no podemos apuntar el dedo para Adán con el deseo de inocentarnos de la culpa, pues es porque pecamos en Adán que estamos muertos hoy. Y nosotros vemos tantas calamidades en el mundo, no solamente en el externo con nuestros ojos, pero nosotros presenciamos, o sea, no desgracia, no es la palabra, pero malos en nuestra vida. Y amados, si nosotros miramos con esta mirada, nosotros vamos a entender que somos culpables en Adán. No, nosotros podemos apuntar el dedo para Adán y normalmente nosotros tenemos la costumbre, o cuando vamos a buscar una respuesta o una ayuda para lidar con nuestras culpas, nosotros siempre somos llevados a la ciencia y vamos a buscar un culpable y nosotros damos cuenta que el culpable es nuestro papá, el culpable es nuestra mamá y es esta persona y siempre vamos buscando algo sin fin.
Pero nosotros, independiente de los traumas que pasaron en nuestra vida, nosotros tenemos un principal problema, que es entender que nosotros mismos somos culpables y pecadores en Adán, y ya nacemos en esta condición. Por más que pasemos este tipo de dificultad, si este gran problema, la muerte de nuestra vida, no fue resuelta, y nosotros no fuimos regenerados, si este poder en Cristo no, seguramente va a resolver todos los demás problemas. Amén. Entonces, cuando nuestro corazón, amados, mire a Adán y piense que si yo estuviera en lugar de Adán, yo no haría lo mismo. Guardemos nuestro corazón, porque Dios en su sabiduría y perfección puso un hombre en el jardín, perfecto y santo. Y seguramente nosotros podríamos ser puestos y creados de la misma manera y puestos en lugar de Adán. Y seguramente, amados, nosotros íbamos a cometer el mismo pecado. Si nosotros no entendemos que Adán era nuestro representante, seguramente vamos a tener dificultad de entender nuestro segundo Adán, nuestro único representante que nos salvó de toda esta situación. Entonces lo que la sociedad puede hacer, amados, es maquillar nuestra condición. Nosotros muchas veces encontramos con personas libertinas que viven con su ley, que viven de su manera, pero ellos intentan maquillar y poner una forma perfecta y hermosa delante de nosotros, y está todo bien, y no es exactamente tu culpa, es la culpa de tal y de tal y de tal. Usted puede vivir de esta manera, pero lo máximo que pueden hacer es maquillar un difunto, es poner un maquillaje a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Dios lida con nosotros a través de representantes, y eso es maravilloso, porque si yo tuviera que representarme a mí mismo, no habería manera. Abran conmigo en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Así dice la palabra. Romanos 3:20. Ya que por las obras, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, amados hermanos, vamos a leer en continuidad Romanos 5:14. Acompanhen conmigo. No hay manera de justificarse por lo que hacemos. No hay manera de encontrar paz con Dios por las obras de nuestras manos. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué eso son buenas nuevas? ¿Por qué el Evangelio es una buena nueva? Porque nosotros estábamos bajo un reinado. Por más que la sociedad intente maquillar un difunto, darte la libertad que tú tanto querías, vivir de la manera que vos querías, vos seguís muerto en tus delitos y pecados. Y por más que la sociedad, amados, intente buscar una solución para la vida. Yo estaba viendo en el otro día en la internet un hombre que es multimillonario, tiene como no sé cuántos años, 50, 60 años, y parece un jovencito de 25. Y tiene las producciones más hermosas, las cremas y las inyecciones inyectables de biológicos, inmunobiológicos, que retrasan el envejecimiento natural. Y eso es real, por más que él logre retardar, no como una carne que con la sal y con la heladera retarda su apodrecimiento. Él puede retardar su muerte, pero llegará un día
que eso que reina sobre todos nosotros. No podemos huir de ella. Sin Cristo ella reina y es algo que va a cometer yo y vos. Nuestros hijos que muchas veces mueren con 12 y 3 años de edad, sin un pecado activo en el sentido de conscientemente decir yo transgrido y yo desobedezco tu ley. Pero ese pecado, amados hermanos, es natural para nosotros. Nosotros estamos caídos y nacemos ya con este pecado natural. La buena noticia es que nuestras manos no pueden generar solas esta salvación. Y sin Cristo no hay justicia. Como termina, por ejemplo, la prédica pasada, Romanos 5, versículo 11. Termina así, acompañen conmigo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros recibimos ahora la reconciliación. No es una promesa. Cuando mueras, cuando llegues en el paraíso, vas a recibir la vida eterna. No. Si creemos en Cristo ahora, tenemos la vida eterna. Nosotros somos reconciliados, por más que caemos en pecado. Nosotros somos reconciliados con Cristo y estamos unidos con Él. Después quiero leer el texto que el hermano Giovanni leyó. Es un texto que habla perfectamente y de forma armónica con ese texto, amén. Entonces vamos a meditar cuál es la diferencia del trabajo, del resultado de Adán y de Cristo. Versículo 15, acompañen conmigo. Versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué lógica está en este lenguaje, no? El don y la transgresión. La transgresión de uno, muchos murieron. El don de Dios no fue como la transgresión. ¿Cuál es la lógica de este lenguaje, Paulina? Primero, que la motivación de cada uno, de Adán y de Cristo, era completamente diferente. Pablo llama las obras de Adán de transgresión, que es un pecado consciente, y llama la obra de Cristo del don de Dios por la gracia. La obra de Adán buscaba autojusticia, y la obra de Cristo era un autosacrificio. Esa no fue solamente obediencia para con Dios, pero también compasión por nosotros. Cristo no solamente fue obediente y sumiso a la voluntad de Dios, pero Él tuvo compasión y nos amó hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el primer resultado de la obra de cada uno fue que la obra de Adán trajo muerte a todos nosotros y la de Cristo vida. Los efectos de la obra de Cristo deshacen los efectos de la obra de Adán. Es consecuencia profunda, ¿no? Nadie entendería que el solo morder una fruta, desobedecer al Señor solamente en esto, traería consecuencias tan profundas para la humanidad. Es como un veneno que desde que ingresó a la circulación de la humanidad va necrosando todos los tejidos y no termina de hacer el mal. Si nosotros viviremos, amados, de acá hasta 300 años, nosotros vamos a ver este mal multiplicar y no tiene un fin. Y eso me hace relacionar con nuestra vida. Cuando nosotros agarramos ciertos pecados y hacemos estos pecados naturales en nuestra vida, y en nuestra conciencia empieza a enfermarse, a cauterizarse. Y estos pecados pasan a ser no tan difíciles de tolerar, pero ya son normales y ya hacen parte de mi vida. Yo les quiero alertar en el día de hoy por eso. Nosotros no podemos calcular las consecuencias del pecado. Así como Adán, por una mordida en una fruta, porque eligió y más allá de lo que Dios dijo,
Hoy yo y vos perdemos un hijo, perdemos un padre, somos puestos a sufrimientos tan profundos que nunca imaginaríamos. Cuando nosotros cosechamos consecuencias mucho más profundas de lo que esperaríamos por un pecado. Porque yo miro a Dios y digo, yo voy hasta acá. Y vamos andando en los caminos profundos de la floresta. Y chegamos más allá de la floresta y a un punto que no sabemos ni cómo hago para volver. ¿Cómo hago para volver atrás? ¿Dónde está mi Padre? ¿Dónde está el Señor que tanto me amaba? Guarden sus corazones y no jueguen con el pecado, amados. Dependa de Dios en oración. Dependa de Dios en oración. El segundo resultado, el primer resultado, la obra de Adán trajo muerte a nosotros. Y la obra de Adán, de Cristo, trajo vida. Segundo resultado, amados, versículo 16, acompanhem conmigo. Y con el don, 5:16, y con el don no sucede, miren la palabra, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. La obra de Adán resultó en condenación y la de Cristo justificación. Y el tercer resultado, versículo 17, en secuencia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Una vez más, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La sociedad puede ser libre como quiera. En la marcha gay de nuestra ciudad, muchas veces no se puede ni transitar por la calle, porque las mujeres y los hombres están desnudos. Nosotros tenemos nuestros niños y preferimos quedar en nuestra casa. La sociedad puede tener la libertad que quiera. Puede decidir por sí mismo no estar sujeta a ninguna ley. Pero la ley de la muerte es democrática para nosotros. De esa ley usted no puede huir. Por más que nosotros creemos situaciones y vivamos de la manera que queremos, estamos bajo esta ley. La muerte reina sobre todos nosotros. Reina sobre nuestras vidas, sobre la humanidad. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Alabado sea el Señor por nuestro Señor Jesucristo, porque nos sacó del reinado de la muerte. Vivíamos bajo esta ley, bajo el reinado de la muerte. Cristo intervino en nuestra vida. Y lo que era abundante, el pecado, la muerte, dominaba a nosotros. Cristo deshizo. Y ahora esta muerte que reinaba ya no reina más. Las cadenas de nuestros pecados fueron deshechas. Y nosotros vivimos reinando con Cristo. Usted que ya encontró a Cristo, usted no percibe el poder infinito de la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos hundidos en pecado, cuando nuestra estima está allá abajo. Pero despertamos llorando, dormimos llorando y despertamos a la mañana renovados. Eso es la gracia de Cristo, amados, que no nos abandona, que nos resgató un día, un solo día, qué día especial. Y ahora nos lleva por la mano hasta la eternidad. Nosotros estamos ahora reconciliados con Cristo. No es mañana, no es cuando cerremos nuestros ojos. Estamos unidos con Cristo ahora, de acá hasta toda la eternidad. Entonces los versículos 15 y 17, Pablo utiliza una expresión mucho más. No ese pecado que nos deparamos, toda esta muerte que miramos con nuestros propios ojos, que acomete nuestra vida, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades.
mucho más reinarán en vida los que están en Cristo Jesús. Mucho más los que fueron reconciliados. Si Dios te salvó en esta situación pecaminosa, mucho más ahora nos livrará de la ira venidera. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, amados. Y mucho más se aplica a nosotros. Nosotros meditamos en la prédica pasada que ningún mal hay en nuestra vida, que ya no existe mal en nuestra vida. Lo que nosotros cosechamos con nuestros ojos, con nuestra mente, es fruto de nuestra propia culpa, amados hermanos. No busquemos otro culpable. No busquemos en Adán. Si nosotros miramos, por ejemplo, nuestro padre físico, terrenal, o nuestra madre. Yo tengo estos traumas porque mi papá o mi mamá hizo eso. Es verdad, ellos pecaron en contra de ti. Pero no es solamente él el culpable. Si vos mirás atrás de él, vea cómo él fue creado. Los traumas que él tuvo, y que él tuvo, y que él tuvo, y que él tuvo. Llegaremos en Adán. Nuestra solución no está en nadie más. Nosotros vamos a buscar culpables, y cuando en nuestras relaciones interpersonales, dentro de la iglesia, nosotros por cosa chica estamos tristes con un hermano, nos aislamos de acá. Amados, nosotros estamos acá para amar unos a los otros, para entregar nuestra vida a los otros. Tenemos que gastar nuestra mente y nuestro pensamiento de esa manera. Entonces guardemos nuestro corazón en Cristo. Ya estamos salvos, ya estamos seguros en Él. Entonces, amados hermanos, mucho más reinarán en vida por uno solo. Qué cosa maravillosa. Qué alegría. Qué buena noticia es el Evangelio de Cristo. Amados, la justicia requiere penalidad. Nuestra condenación es un acto de justicia de Dios. Nosotros recebemos exactamente lo que merecemos, pero la gracia y la misericordia en Cristo Jesús, el don no recebemos, el don de Dios en Cristo no nos da lo que merecemos, mucho más. Amados, Cristo Jesús no solamente obedeció la ley por nosotros, Él satisfizo totalmente la justicia, porque obedeció la ley perfectamente, cosa que no podemos más hacer, cosa que Adán no hizo. Estamos bajo pecado y muerte. Obedeció la ley perfectamente y pagó el precio en nuestro lugar. La obra fue completa. Yo estaba con el diácono cristiano en mi casa estos días y nosotros tuvimos un momento precioso de meditación en la obra de Cristo. Y yo estaba meditando cuando Cristo me sacó de la muerte hacia atrás. El estado que yo me encontraba. Muerto en mis delitos y pecados, amados hermanos. Sin esperanza en esta vida. Gasté todo lo que tenía en el pecado. No sabía más cómo volver atrás. Me metí en veredas tan profundas y tan lejos en la floresta que ya no sabía cómo volver. Hasta un día, hermanos, precioso, que Cristo me encontró en esta floresta. Me salvó del más profundo abismo. Y la meditación que trajo el cristiano, yo me acuerdo del día que yo miré el espejo y me reconocí después de tantos años. El mismo Pedro que se había perdido, pero es el mismo niño que había abandonado a Cristo. El mismo niño, Cristo, que me fue a buscar. Como un niño perdido que no sabe lo que hace. Él se dispuso a buscarme en el camino. Me reencontró, me trató de una forma profunda. Yo no deseo a nadie pasar cuando David dice que las ondas y vagas pasaron sobre mí. Amados hermanos, nunca tome un ejemplo de un hijo pródigo como un ejemplo para tu vida. No juegue con el pecado. Usted no sabe si Dios te va a buscar. Dios no me fue a buscar porque yo soy especial. Dios no busca el hijo pródigo porque él es especial. No había nada en mí.
Todos los talentos que Dios nos entrega es para usar para Él. Pero cuando Dios me entregó, me encontró en el abismo, por las consecuencias del pecado natural, porque yo mismo elegí el pecado. Yo mismo elegí el pecado. Por su buena voluntad, como leyó el hermano, gracias por el texto, hermano Giovanni. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Vean que la abundancia de la gracia, no hay profundidad de este veneno. No hay como Adán traernos una muerte más allá de la gracia de Cristo. Por más que estemos perdidos en nuestros delitos y pecados, superabundó la gracia de Cristo. Mucho más es la gracia. Mucho más es la voluntad de Dios en salvarnos que el pecado, el poder del pecado en hundirnos. En Cristo estamos seguros. Y la meditación, que me fui de la meditación, pero la meditación que tuvimos es: Cristo fue abandonado por Dios para que yo y vos nunca seamos abandonados. Nosotros pasamos a veces momentos tan profundos en nuestra caminada y decimos: Dios, me abandonaste. Yo hice algo en la caminada que tú me dejaste. No, hermano. Jamás. Jamás. Alguien fue abandonado por ti. Vos deverías haber sido abandonado cuando te metes en las veredas del pecado, cuando te vas solo por tus caminos y tus hermanos te alertan y dicen: no vaya por ahí, ese camino es peligroso. Você, yo voy. Alguien te fue a buscar. Alguien pagó el precio en tu lugar. Cristo murió solo en la cruz. Dios lo dejó solo. Pero Dios en Cristo Jesús jamás te dejará solo. Por más que te hundas en el pecado, no juegue con eso. Pero yo estoy seguro en Cristo. A veces intentamos huir de Él. Qué profundidad, a dónde voy. Qué profundidad tengo que cavar para huir de la presencia de Dios. A dónde voy con un avión, al más profundo de los cielos. Pero Dios habló de nosotros como un padre que ama a sus hijos, como el occidente se dista del oriente. Cuán infinito es el cielo, Dios habló de nosotros el pecado. En Cristo Jesús, no de una forma injusta, pero la punición que era mía y tuya, hermano, el Cristo Jesús pagó el precio. No solamente pagó el precio, yo y vos debería estar en la cruz, pero obedeció la ley perfectamente en nuestro lugar. La justicia fue completamente satisfecha. Por eso que nosotros debemos ejercitar nuestra mente, descansando en Cristo. Porque es nuestra culpa cuando nosotros dejamos que nuestra mente sea llena de preocupaciones de esta vida. Porque nosotros dejamos que las preocupaciones de este mundo llenen nuestros corazones. Cuando está escrito, yo y vos sabemos que somos hijos de Dios. Está escrito que Él pagó el precio. Estamos seguros eternamente. Como cantamos hoy en el himno. Son como montañas que están alrededor nuestro. Una cosa colosal. Una cosa sobreabundante. Que yo intenté muchas veces huir de eso. Y no es posible. Dios me ama mucho más do que el odio que yo tengo por Él. Dios me ama mucho más do que la capacidad que el veneno infinito del pecado de Adán me pueda hundir y hundir y hundir. Si nosotros vivimos y Cristo no vuelve en 10 años, el mundo estará 10 años más terrible, amados. Es infinito, pero la gracia de Dios, más el sacrificio de Cristo, sobreabundó. Amados hermanos, yo me acuerdo bien cuando yo volví a Cristo. Yo
no creía cómo Dios me podía perdonar todo el pecado que había cometido. ¿Cómo era posible que después de que yo salí de la presencia de Dios voluntariamente, cómo Él podría perdonarme? Cuando me di cuenta de todo lo que había hecho, yo miré en el espejo en prantos y yo me reconocí de nuevo. Era un niño que perdió 6 años de su vida. Pero yo viví estos 6 años sin saber quién yo era. Yo no tenía identidad. Yo buscaba la felicidad en todo lo de afuera. Estaba perdido. Yo llamé a un amigo desesperado toda la madrugada y nadie me atendía. Hasta que uno de ellos me atendió. Y la primera cosa que le pregunté: Cristo puede perdonarlo todo lo que hice por él. Y él, medio dormido, sabía bien que estaba pasando y dice: Cristo ya te perdonó, hermano. Y ahí empecé el proceso de disciplina profunda. En la mano de Dios, la sonda pasando por mí. Si no es la mano de Dios, uno no puede soportar. No jueguen con el pecado, amados. El pecado mata a nuestros familiares. El pecado va a matar a cada uno de ustedes un día. Todos nosotros sabremos lo que es la muerte. Y vamos a disfrutar de este río profundo. Tendremos que ultrapasarlo. Pero la gracia reina por la justicia que fue satisfecha. Cristo me amó y me amó a vos y a ti. Yo no doy mi ejemplo porque es el único ejemplo que Dios trajo en este momento. Pero tú sabes de tu vida. Mi vida no es especial por eso. ¿Cuántos hijos pródigos Dios rescató y cuántos hijos pródigos se quedaron en el camino? Alabado sea el Señor porque Él nos llamó, porque Él dio su vida, porque Él nos sacó de la muerte. Guardemos nuestro corazón en Cristo, amados hermanos. Guardemos nuestro corazón en el Cordero de Dios. Thomas Boston dice así: la gracia de Dios estaba impedida porque la justicia era como un portón que impedía que la gracia fluya. Una vez que esa fue satisfecha, el portón es abierto. Y la gracia es como un río que fluye. Una vez que la justicia fue satisfecha. Mucho más, el río es infinito. Como un río que está que sale de los Andes del amor de Dios. Como dos montañas colosales que están llenas del amor de Dios y un río fluye dentro de ellas. Estaba impedido por el portón es abierto. Y este río es despejado sobre nuestras vidas. Y no hay más muerte que reine, no hay más pecado. Nosotros tenemos una ley. No hay una ley que yo tenga que obedecer. Nosotros obedecemos la ley porque nosotros amamos la voluntad de Dios. Ojalá llegue el día que no entre más el pecado en mi casa. Que mis hijos me obedezcan de una sola palabra. Ojalá llegue el día que yo no sienta ningún sentimiento malo para con mis hermanos. Y este día llegará. Este día llegará, amados, si es mucho más real de lo que nosotros podemos imaginar. Amados, la eternidad es mucho más real de lo que nuestros ojos pueden ver acá en este lugar, amados. Eso es temporal. Nosotros sufrimos, no queremos sufrir porque nos aferramos a este mundo. Pero un día viviremos un día eterno. Todo eso no sé ni cómo vamos a acordar porque es una eternidad. 80 años, 60 años, 100 años, no es nada. Este río fluye eternamente sobre nuestras vidas. Nosotros no estamos solos. Cristo pagó el precio por mí. Cristo padeció por mí. Cristo fue dejado solo y yo nunca seré dejado solo en mi vida. La gracia de Dios para con la humanidad es mucho mayor que la rebelión de la humanidad para con Dios. Versículo 20, ya caminando para el fin. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Yo me acuerdo que desperté un día a las 2 de la mañana, las ondas y vagas de Dios pasando sobre mí. Yo nunca tuve seguridad de la salvación. Yo perdí la certeza de la salvación. Y no sabía cómo Dios iba a perdonar mis pecados. Me deparo con ese texto en mi habitación. Solo yo y Dios. Y yo leí así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo entendí que yo estaba en un lugar muy profundo en el pecado. Pero la gracia de Dios era infinitamente más grande. Yo conozco un hermano que fue y volvió de Cristo 10 veces. Y yo sigo diciendo a mis hermanos: no desista de Él. No lo entregues, porque Cristo no lo entregó. Yo me acuerdo de donde Cristo me ha sacado. ¿Y cuántas veces necesito arrepentirme? 100 veces, 300 veces. Pero el fin es cierto. Si Cristo murió en nuestro lugar, nuestro fin es cierto. Busquemos las ovejas perdidas de nuestros medios, amados. El hermano que está pasando dificultad, que está solo, que nadie le llama, busquemos. Porque un día fue nosotros que fuimos buscados por Cristo. Para terminar, libro de Efesios, capítulo 1, 7 al 8. El hermano Giovanni enriqueció la prédica. Libro de Efesios 1. Já vamos terminar, amados. Efesios 1, 7 y 8. Así dice la palabra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tu voluntad de pecar es menor que la voluntad de Dios de salvarte. Y tu pecado es menor que la gracia de Dios. En Cristo como cabeza federal, el representante nuestro, la esperanza es real. Mucho más, amados hermanos, mucho más con Cristo. Amén. Oremos. Santo Dios, alabado sea tu santo nombre, Padre, en esta mañana, porque nosotros nos deparamos con tu gracia. Porque tu presencia, Padre, es real en el medio nuestro y por la fe nosotros te vemos. Espíritu Santo de Dios, yo quiero interceder por tu iglesia. Nosotros somos, Señor, muchas veces confrontados con nuestros pecados que nos asolan de día y de noche. Muchos de ellos no nos quieren dejar, Señor. Espíritu Santo de Dios, quebranta nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, tiene misericordia de nuestros pecados, Padre. Tiene misericordia de nuestros pecados. Porque son muchos, Señor. Perdona en Cristo Jesús por esa gracia infinita. Por la sangre que fluye en este río eterno. Perdona nuestros pecados, Señor. Oh Dios, no nos dejes solos con nuestra propia vanidad, con nuestro propio orgullo. Pero que esa gracia, Dios, inunde nuestra vida. Cada uno, Dios, que nunca ha escuchado tu evangelio en esta mañana. Que el río fluya para su vida, que su mirada esté fija en Cristo una sola vez, para todo el siempre. Ayuda a cada uno en esta mañana, Dios, los que escuchan tu palabra por la prédica, por internet, los que están acá asolados, Padre, por las ondas y vagas. Fortalece el brazo de tu iglesia.
Lleva el arrepentimiento genuino, fortalece nuestros brazos en la caminata. Susténtanos por tu gracia, Señor Dios. En el nombre de Jesús te oramos. Gracias, Dios, por tu presencia. Amén y amén. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección en el amor